Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos. Queridos amigos, hermanos, líderes de grupo pequeño, bienvenidos a Presente 7. Estamos listos para empezar nuestro programa de esta semana, que está basado en la lección número 5 titulado Más ayes para el profeta. Y como ya saben, lo haremos basado en los 3 puntos que a estas alturas ya nadie debe desconocer, que son conocer, sentir y hacer. Bueno, empecemos con nuestro programa en la sección Conocer. La lección de esta semana se titula Más ayes para el profeta. La palabra ayes en realidad significa sufrimiento. El profeta está sufriendo. Y de la misma forma que el profeta sufre, pues nosotros debemos de entender que también el ser humano en la actualidad sufre. Quiero iniciar haciendo una pregunta. Dentro del contexto de la gran controversia, ¿de qué modo podemos explicar los problemas y los sufrimientos que experimentamos hoy día los cristianos? Creo que es importante entender esto en 2 partes. Una, que estamos en medio del conflicto cósmico, no estamos aislados no somos no es responsabilidad de Satanás o es responsabilidad de Dios, estamos en medio. Las situaciones que ocurren dentro del mundo también nos competen a nosotros. Los desastres climáticos, por ejemplo, los terremotos. Por ejemplo, podemos decir, como somos cristianos, a nosotros no nos van a llegar esas cosas. Nosotros estamos en medio y todas las catástrofes que pasen o las cosas físicas que puedan ocurrir también nos ocurren a nosotros. Y la segunda parte tiene que ver con la libertad. Esta lección nos habla de la libertad de decisiones que nosotros tenemos. Entonces también dice de qué modo podemos explicar los problemas y los sufrimientos. También tienen que ver con nuestras decisiones. Recordamos que Jeremías estaba apelando a las decisiones del pueblo de Israel. Entonces también tienen que ver con nuestras decisiones, lo que nos ocurre dentro de este conflicto cósmico. Gracias. El profeta podía decidir, ¿verdad? No ir, no cumplir. Y se pudo haber evitado muchos problemas. Y sin embargo, esta lección nos enseña, ¿verdad? Que nosotros tenemos una función también en el gran conflicto. Lamentablemente el enemigo nos puso como escudo en medio y ahora estamos en el centro de la gran controversia y tenemos también que tomar una decisión, ¿verdad? Bien, quisiera entonces hacer de esta pregunta, pasar a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Por qué dentro de este conflicto simplemente no somos nosotros como unos peones de ajedrez en un tablero? ¿Por qué nosotros tenemos que participar en esta controversia? Bueno, si eso lo trasladamos a ese concepto de como un juego de ajedrez, las personas que mueven las piezas simplemente son las que piensan y actúan. La pieza no tendría que tomar ninguna decisión y nosotros como involucrados en esta guerra tenemos que tomar decisiones. No solamente dejar que la persona que conoce el juego tome sus propias decisiones. Estamos involucrados y lo más importante, considero, para nuestra vida es poder tomar decisiones también en este conflicto. Y tenemos la capacidad, sobre todo, tenemos la capacidad de tomar esas decisiones. Dios nos hizo con esa libertad de decidir. Dios nos dio esa libertad y ahora nosotros podemos decidir de qué lado. ¿Sabes? Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan que jugábamos así ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Y tú tenías que decidir, no te podías quedar en el centro porque te quedabas atrapado, tenías que decidir con quién te vas. Bueno, esto es algo similar. Tú tienes que tomar la decisión hacia qué lado te vas, hacia el izquierdo, hacia el derecho, hacia el bien o hacia el mal. Entonces, eso es un privilegio que el Señor en realidad nos da, ¿verdad? No somos nosotros robots. El ser humano, Dios no nos hizo como un robot.
No somos nosotros una pieza de un tablero. Nosotros tenemos una función, nosotros tenemos que decidir de qué lado vamos a estar y dónde vamos a pasar toda la eternidad. También creo que es importante que, porque no somos meras piezas de ajedrez, porque tenemos que transmitir algo. Jeremías 1:5 dice: antes que te formases en el seno te conocí, y antes que nacieras te aparté y te designé por profeta a las naciones. Nosotros también somos designados voceros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios quiere hacer por los otros. Entonces tenemos que transmitir el mensaje de Dios. Por eso no somos meros piezas en un ajedrez, sino nosotros tenemos la acción, accionar, una misión que hacer. Qué lindo, ¿verdad? Somos enviados, somos comisionados, y sin embargo, nosotros podemos decidir no ir y no cumplir esa comisión, ¿verdad? Esa es una decisión que cada quien debe de tomar. En cuanto al sufrimiento que podemos tener también como cristianos, se debe también a la participación que tenemos en este conflicto. Si bien sabemos que es una guerra entre el bien y el mal, tenemos que salir lastimados de alguna manera. Esos sufrimientos que podemos tener también son consecuencias de nuestras decisiones por el bien o por el mal. Gracias. Datos curiosos de la escuela sabática. A principios de 1878, ¿cuál fue el nombre de la primera división infantil de la escuela sabática? Inciso A, El Nido de Pájaros. Inciso B, Rincón de Simiente. Inciso C, Pequeños Creyentes. Inciso D, Estudiantes Jóvenes. En nuestra sección Conocer aprendimos que podemos preguntar, dentro del contexto de la gran controversia, ¿de qué modo podemos explicar los problemas y los sufrimientos que experimentamos? ¿Por qué no somos simplemente peones de ajedrez en un tablero cósmico, movidos por los principales participantes en la gran controversia? Datos curiosos de la escuela sabática. A principios de 1878, ¿cuál fue el nombre de la primera división infantil de la escuela sabática? Inciso A, El Nido de Pájaros. Inciso B, Rincón de Simiente. Inciso C, Pequeños Creyentes. Inciso D, Estudiantes Jóvenes. La respuesta correcta es El Nido de Pájaros. Para hacer el conocimiento más cercano a nosotros, más aplicable a nuestras vidas, es necesario que también lo sintamos. Así que veamos cómo podemos lograr esto en nuestro estudio de la lección de esta semana. La palabra de Dios dice en Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. La palabra sedujiste denota como que me convenciste, como que me dormiste, como que me obligaste, ¿verdad? Pero el versículo número 9 dice que Jeremías responde a esa seducción. Yo dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en cuanto su nombre. Si nos damos cuenta, Jeremías está hablando de la parte humana, de la parte carnal. O sea, al sufrir, él ya está diciendo, ¿verdad? Estoy sufriendo porque tú me convenciste. Pero yo como humano quisiera, no quiero obedecerte, no quiero ir por las persecuciones que él estaba teniendo, ¿verdad? En esta segunda parte entonces tenemos una pregunta más. La persecución se presenta de diversas formas y modelos, ¿verdad? ¿Pudiéramos hablar de esas formas y modelos? Bueno, en el capítulo 20 de Jeremías encontramos por lo menos dos, encontré ahí. Una es en su trabajo, porque dice ahí en el capítulo 28, así la palabra del Señor me ha traído insultos y burlas cada día. Creo que eso como seres humanos también nos toca pasarlo. Y en el trabajo, por ejemplo, cuando uno acepta a Cristo, tiene que encontrarse con ese tipo de persecución. En este caso Jeremías, en el capítulo 28, dice porque su trabajo está recibiendo insultos y burlas, ¿no? La otra es en su vida social, porque en el capítulo 20, versículo 10, dice, todos mis amigos me miran y piensan si claudicaré. O sea que en su vida social también el profeta está recibiendo ese tipo de persecución, porque se espera que los amigos nos den apoyo. Y en este caso, pues esos amigos están pensando en qué momento va a fallar.
Y también como cristianos en nuestra vida personal, pues la vida social implica bastante presión para nosotros, ¿no? Porque cuando una persona conoce a Cristo, pues lo que quiere es contarlo a los demás, ¿no? Cuán buen amigo, dice Elena G. White, ha encontrado en Jesús. Y cuando llega con esos amigos de ahora son los mismos que lo rechazan, ¿no? Los que ya no pueden salir a tomar, no pueden salir a una fiesta, ¿verdad? Entonces aquí Jeremías también tiene ese tipo de persecución en su vida social. En la familiar pues no la tenía, pero puede ser que nosotros también tengamos ese tipo de problema. Jesús dice que vino a poner espada, ¿no? En la familia, no vino a poner paz, sino guerra. Entonces en nuestra vida familiar podemos tener también un tipo de persecución, ¿no? por Cristo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Mateo 5, donde vienen las bienaventuranzas, Jesús da las causas quizá de las que puede ser la persecución. Dice, pensarán incluso de que los que persiguen están haciendo bien, ¿no? Pero están haciendo mal. Sin embargo, también vienen pues algunas bendiciones, ¿no? Podemos ser parte de una galería de hombres y mujeres que ha sufrido por Cristo, ¿no? Aparte que el sufrir por Cristo nos pone prácticamente en la decisión de a quién servir. Porque mientras no nos persiguen, nada, podemos decir que nuestro Señor es Cristo o no. Pero cuando estamos en la persecución tenemos que decidir en servir a Cristo o no, ¿verdad? Y Mateo 5 dice, ¿verdad? Bienaventurados son, dice, por causa los que los persiguen por el Evangelio, ¿no? En el deseado de todas las gentes, en el capítulo sobre el encarcelamiento y muerte de Juan, hay una frase muy bonita al final del capítulo. Dice que de los dones concedidos a los hombres, dice, el sufrir y el morir por Cristo es el más grande honor y más alto privilegio. O sea que cuando nos enfrentemos a las persecuciones no debemos de temer, ¿verdad? Porque como dice Jeremías, Él estará como un poderoso guerrero para ayudarnos. Gracias. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué situación has tenido en tu vida en la que callar acerca de tu fe podría haber sido mucho más fácil que defenderlo? Bueno, yo creo que en nuestra vida cristiana hemos tenido diversas situaciones, ¿no? En el caminar. Y sí, es verdad, a veces uno piensa, mejor hubiese callado, ¿no? Porque la persona a quien le di el mensaje se molestó, no le gustó conocer la verdad. Sin embargo, nosotros, bueno, en mi caso yo siento esa necesidad de decirle a las personas la verdad, aunque al final sienta que la persona se va a enojar, se va a molestar, ¿verdad? Y esto me recuerda a Jeremías, ¿no? Ahí en el capítulo 29, donde él no quería decir el mensaje a su pueblo, y especialmente a los dirigentes, no se lo quería decir. Sin embargo, él no pudo callar, él tuvo que hablar la palabra que Dios le decía, dar el mensaje para el pueblo, ¿no? Aquí dice que él no quería, dijo, ya no más hablaré. Sin embargo, dice que no pudo, dice que fue como un fuego ardiente prendido en sus huesos, y entonces dice que él trató de callar, pero no pudo. Entonces a veces para nosotros los cristianos, para nosotros los adventistas, es difícil callar nuestro mensaje, ¿no? Creo que es más difícil callar que hablar. Por eso a veces nos cuesta trabajo, y es mejor que digamos esos mensajes que tenemos, aunque a la gente a lo mejor no le parezca, ¿no? Pero tenemos que decir la verdad. Entonces eso quiere decir que todos los cristianos adventistas debemos de sentir ese fuego, ¿verdad? Porque tristemente a veces nos encontramos con personas que se les hace más fácil no decir nada, no testificar, para no meterse en problemas precisamente. Sí, hermano. Es importante tener en cuenta que esto sucede a menudo en nuestra iglesia, ahora en estos días, porque quizá podríamos callar cuando tenemos la oportunidad de un buen trabajo o de algo que nos va a traer beneficio económicamente, familiarmente o de alguna otra manera. Pero el callar a nosotros nos pondría en evidencia delante de Dios, y también estaríamos jugando con el obtener la vida eterna. Entonces, el callar definitivamente para nosotros como adventistas no es una opción. Sí. Me gustaría comentar sobre el hablar, ¿no? El profeta tenía que dar un mensaje que no le gustaba para nada, no sabía que le traía consecuencias, pero iba de la mano con el actuar. A veces nosotros podemos hablar,
pero no ir de la mano con el actuar. Podemos decir, Dios te ama, sin embargo nosotros no amar al hermano con nuestras acciones. Entonces, aprender de este profeta, él hablaba, tenía un mensaje, pero también su ejemplo decía muchas cosas. Yo creo que aquí también tenemos que aprender mucho. Hablar, tenemos que hablar porque tenemos un mensaje que dar, pero que sea congruente con nuestro actuar. Gracias. Sí, hermano. Esto me hace recordar una experiencia de un hogar que no era adventista. Hicimos el contacto con la señora, empezamos a estudiar, pero cuando estábamos en la sala y llegaba el señor de la casa, queríamos invitarlo y siempre nos veía con un aire así burlón, porque es un catedrático de una universidad, muy preparado el señor. Entonces siempre se burlaba con una mirada, con un gesto, y eso incomoda, ¿no? Entonces, de alguna manera, un día Dios me dio la oportunidad de hablar con él a solas y le ofrecí el estudio de la Biblia. Empezamos a estudiar. Todo lo que estudiábamos de la Biblia para él parecía irrisorio, ¿no? Burlonamente. Hizo el trabajo del Espíritu Santo. Después de algunas lecciones, él es miembro de la Iglesia Adventista ahora. Entonces, esto me deja claro que para algunas personas la persecución no puede ser con espada. Podría ser psicológica o de alguna manera mental, que el diablo trate de hacer una persecución que nosotros pensaríamos que no es persecución. En nuestra sección Sentir, aprendimos que podemos preguntar. La persecución se presenta en diversas formas y modelos. ¿Cuándo experimentaste persecución por causa del Evangelio? ¿Qué situación has tenido en tu vida en la que callar acerca de tu fe podría haber sido mucho más fácil que defenderla? Tips para el repaso de escuela sabática. Abarca los puntos principales de la lección dentro del tiempo designado. No demores más de lo necesario en un punto, dejando al grupo sin tiempo para realizar comentarios o aplicaciones. Sigue el rumbo correcto de la lección, no divagues con pensamientos e ilustraciones irrelevantes. Planea tu tiempo cuidadosamente. Como cristianos adventistas del séptimo día, sabemos que el conocimiento es básico para tener una relación con Dios. Sin embargo, es cierto también que si no logramos aplicarlo a nuestras vidas de forma diaria y práctica, todo esto será en vano. Así que vamos a trabajar en ayudar a nuestros miembros de grupo pequeño a aplicar lo que aprendimos en esta semana. Pues ante las evidencias que hemos hablado y que hemos aprendido, ¿verdad? En cuanto al sufrimiento, quiero hacer esta otra pregunta. ¿Qué nos mantiene avanzando, creciendo, cuando te sientes perseguido por problemas y cuando el sufrimiento golpea también a tu puerta? Creo que a veces es muy fácil decir cuando vemos a una persona que está en problemas, Dios está contigo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que son versículos que están en la Biblia, que nos ayudan, pero no es lo mismo vivirlo. Cuando lo estás viviendo, siento que, por ejemplo, estás enfrentando una enfermedad, estás enfrentando alguna muerte de un ser querido, estás enfrentando a un despido de un empleo o la pérdida, la ruptura de una relación. Es muy difícil cuando lo estás viviendo y decir, sí, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y estoy contenta por eso. Creo, en lo personal creo que lo que me mantiene avanzando es saber que tengo una verdad. Nosotros tenemos una verdad que es un Dios vivo, y entonces saber que el Dios que cumplió las promesas del pasado es el Dios que va a cumplir las promesas del presente en mí. Y a mí me gusta mucho el versículo, el que está en Jeremías, y que lo dice con una gran verdad o con un gran sentimiento. Dice Jeremías 20:11, pero el Señor está conmigo como poderoso guerrero. Por eso los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Esa promesa de que el Señor está conmigo como poderoso gigante es la que me ayuda a seguir avanzando. Pero hay que sentir verdaderamente, hay que verlo, hay que experimentarlo. Y qué bonito, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos sufrimientos y vemos la mano de Dios, eso nos hace a nosotros crecer. Por eso deberíamos, como dice Pablo, aún en las tribulaciones, con un corazón agradecido. Sí, hermano. La persecución viene como resultado de...
Entonces, los sufrimientos vienen también de esa manera, ¿no? La persona que está sufriendo es que sabe que el sufrimiento viene por alguna causa, y esa causa es que le está haciendo daño a la fila del enemigo. Gracias. Gracias. Sí, sí. Ahora, otra cosa que nos debe mantener con nuestra esperanza es que tenemos un galardón, ¿no? Incluso hasta los terroristas que se deciden quitarse la vida, lo hacen porque las personas los mentalizan para decirles que tienen una recompensa, ¿no? Y Mateo 5, por ejemplo, en 5:12 dice: gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, si nosotros tenemos en claro que tenemos esa recompensa, que un día Cristo nos va a dar la vida eterna, entonces nosotros, la persecución no debe ser ningún problema, ¿verdad? Como decía el hermano, si estamos siendo perseguidos es porque estamos haciendo algo. Nos quiere decir que estamos en movimiento, que estamos activos, ¿verdad? Que el evangelio que ha llegado a nosotros, las buenas nuevas que tenemos, no han quedado guardadas, ¿no? Sino que han sido compartidas, y por eso es el resultado de esa persecución. Gracias, gracias. Y también nos da esa imagen de que Dios está al control de todo, ¿no? Que al final Dios nos da mensajes, y si nosotros lo obedecemos, vamos a tener lo que Él nos está prometiendo, porque Él es el que tiene el control de todas las cosas. Muy bien, vamos a la última pregunta. ¿Cuál es el cuadro completo y qué tenemos que recordar? Sí. Me gusta lo que dice Apocalipsis 21, en los primeros 3 versículos. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oyó una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Yo puedo ver el final de todo. Los autores, los que hicieron todo este drama del gran conflicto, cada uno en su lugar. Satanás, el mal y sus demonios y la muerte y todo destruido, Cristo triunfante con nuestro Dios, y nosotros por heredar el reino de los cielos también. Gracias. Jeremías sufrió una fuerte persecución por parte de los líderes religiosos. Él ya no quería, pero al mismo tiempo decía que cuando recibió un mensaje, un fuego, dice, le quemaba por dentro y lo hacía ir a dar ese mensaje. Me parece como que ese fuego ardiente era la medicina, porque él daba el mensaje y después se desanimaba, como todo ser humano. Cuando venía un nuevo mensaje, el fuego volvía otra vez, y era la medicina. Y así enfrentó la gran controversia. Así la tenemos que enfrentar los cristianos hoy día, no callar, ¿verdad? Sufrir, padecer, pero saber que Jesucristo, que Dios está con nosotros. Sí, la última participación. Sí, lo que preguntó usted, que debemos recordar, no el cuadro completo, pero también es interesante que debemos recordar que Dios ama, y como decía el hermano, quiere que nos salvemos, pero también nosotros decidimos. Eso debemos recordar, nuestras decisiones nos van a llevar a donde nosotros nos fijemos, a ese cuadro completo. Gracias. En la sección Hacer, aprendimos que podemos preguntar: ¿qué te mantiene avanzando cuando te sientes perseguido por problemas y cuando el sufrimiento golpea a tu puerta? ¿Cuál es el cuadro completo que debemos recordar? Ahora sí estamos listos para ayudar a nuestros miembros de Grupo Pequeño a aplicar toda la información de la lección de esta semana a sus vidas. Esperamos que esta información haya sido muy útil para ti. Nosotros nos despedimos, pero no sin antes recordarte que el sábado debes responder Presente 7. Que estudiar la Biblia todos los días a través de la escuela sabática es muy importante. En Jeremías 2:13, abandonaron a Dios. En esta escuela sabática, ese es un momento muy especial. Vino su ira, y ¿qué hizo? Fue destruir. Bienvenido a Presente 7. Este es un espacio especial que hemos creado para ti, a fin de darte tips, consejos.